Decisión crítica. Hollywood versus realidad. There's a hatch on the belly of the 747 near the nose. We could dock there. A continuación. Hola 74 Crew, bienvenidos. Si no me conoces, soy Kelsey, piloto de aviones 747. Mi canal 74 Gear es todo sobre aviación. Algo que me pedían era una vista más grande desde la habitación del hotel donde grabo. Esta es mi vista desde el hotel en Okinawa, Japón. Decisión Crítica es una película de 1996, donde fuerzas especiales se apoderan de un 747 secuestrado por terroristas. Y por suerte, sé algunas cosas del 747. Así que veamos qué tan real es. Bien, empecemos. Maintain your course, Captain. Jesus Christ. Reduce your airspeed as indicated. Careful. I am a pilot. Bien, lo primero que noté cuando llegó a la cabina de vuelo es que tocó algunos botones que no tenían nada que ver con algo que realmente quisiera estar haciendo. Por ejemplo, está tocando el interruptor del teléfono Inter, que es una forma de comunicarse entre las literas o para que nos comuniquemos abajo. Y no estoy seguro de cuál estaba presionando, pero no tiene nada que ver. También toca uno de los interruptores entre pilotos en este pedestal central, que permite a los pilotos tener un micrófono para comunicarse. Realmente no está presionando nada que le ayude a tomar el control del avión. Luego dice que reduzca su velocidad aerodinámica. Ahora, no ha ajustado la velocidad del aire ni nada en el avión. Así que básicamente está diciendo algo que no tiene sentido. Si ajustara algo y dijera mantén la velocidad, tendría sentido. Pero reducir la velocidad como se indica no tiene sentido, porque no ha cambiado y no hay velocidad que mantener. Parece que le dieron algunas palabras de aviación y las dijo todas juntas. Pero lo más hollywoodense de esta escena es que los pilotos aún están usando sus arneses de hombro. Es algo que se quita a los pocos minutos de estar en el aire. Obviamente debes usarlo, pero no hay motivo para usarlo en la parte de crucero del vuelo. No son muy cómodos, es más difícil alcanzar y mover cosas en la cabina de vuelo, así que eso es algo que te quitarás de inmediato. Sin embargo, hay algo que es muy realista en la escena. Tan pronto como el terrorista entra en la cabina, anuncia que es piloto. Si conoces a un piloto, sabes que en 30 segundos casi todos los pilotos le harán saber a la gente que es piloto. ¿Por qué tenemos que decírselo a todo el mundo? No sé, pero es algo que tenemos que decir. Esa parte es muy precisa. ¿Está bien? Volvamos a la película. Target sighted. Climbing to flight level 385. Activating Doppler imaging system. 350. We're entering heavy turbulence, Mr. Cahill. Just be about 8 to 10 seconds of this, Colonel. We're entering the slipstream. In a moment, it'll settle. See that path, Colonel? That's the sweet spot. We'll be on it in 2 seconds. Lo primero que falla aquí es que dice que están subiendo al nivel de vuelo 385. Lo que eso significa es que están subiendo a 38.500 pies, que no tiene ningún sentido. Y luego dice que están subiendo al nivel de vuelo 385, lo que significa que no vio el video que hice con la terminología de radio adecuada. Los aviones comerciales vuelan al máximo nivel, lo que significa que lo volaríamos a 38.000 pies, pero no volamos a 38.500 pies, que sería el nivel de vuelo 385. Eso es algo que no hacemos. Así que eso no tiene sentido. Otra cosa que es muy Hollywood en esta escena es que él está encendiendo el radar Doppler, que pensé que el meteorólogo solía ver cuando venían las tormentas, pero parece que lo usa para ver la turbulencia. Y cuando lo enciende, ves estas líneas saliendo de los motores. Ahora, los motores producen turbulencias porque están soplando aire por la parte de atrás, pero la mayoría de las turbulencias que se ven desde un avión se crean a partir de las alas, del ascenso de las alas.
Así que no ves mucha turbulencia proveniente de eso. Asumo que este sistema de imágenes Doppler se usa para detectar turbulencias. Pero la turbulencia no muestra realmente qué viene de las alas, así que eso no es real. Bien, volvamos a la película. Switching to dorsal camera system. Call the approach, Mr. Cahill. Steady. You're right on it. You're right on it. Hold it. Right there. Lock. Activate. Roger. Autopilot on. We're engaged, Mr. Cahill. We got a stable vacuum. I'm opening the outer hatch. Algo que no está bien aquí es que el piloto está volando a mano el avión hasta que se engancha al 747 y luego enciende el piloto automático. Pero no sabe lo que están haciendo los otros pilotos. Así que eso no tiene sentido. 1. Segundo, no entiendo por qué no llegaron por debajo de 1000 o 2000 pies del 747 y luego volar directamente hacia él. Podrían haber evitado toda esa turbulencia. Otra cosa que se me acaba de ocurrir es que el piloto de combate lleva una máscara de oxígeno. Ahora, las personas en la parte de atrás no tienen una máscara puesta, así que no tiene sentido que la esté usando. Nunca he usado una, no parecen ser muy cómodas. Pero si pudieras respirar el aire que está dentro de la cabina del avión, creería que eso es lo que harías. Bien, volvamos a la película. Was that a short? Yeah. What is that light? That's a warning light. It's for an open outer hatch in the avionics room. That's impossible. The whole plane is pressurized. Where is this room? It's below. It's under the first class cabin. Where the hell's the clip? Did you put the clip in? It was there. Got it. Come on, you son of... You see, it went out. It's gotta be a short. Why are we not climbing? Entonces, Hollywood, bien hecho porque esa puerta realmente existe en el avión. Sinceramente, pensaría que habría abierto una puerta inexistente y luego se subió. Así que, bien hecho porque esa puerta existe y puedes acceder al avión a través de esa puerta. No sé en vuelo, pero podrías hacerlo. Así que, Hollywood, tienes razón. A continuación, verás en ese panel principal una luz intermitente. Dice sello, pero no hay luz intermitente, o botón, o algo que esté ahí que diga sello. Si una puerta se abriera o indicara que está abierta, se mostraría en una de nuestras pantallas del computador, y eso no existe. A continuación, verás a los pilotos mirando el panel superior cuando esta luz de sello se apaga. En el lado del capitán tienes cosas como el sistema hidráulico o fuentes de energía externa, y en el lado del primer oficial es posible que tengas cosas como la presurización y el aire acondicionado para el control de temperatura de toda la aeronave. Pero no hay nada relacionado con restablecer una puerta o algo por el estilo. Entonces, el hecho de que estén mirando ese panel superior no tiene sentido. Así que el terrorista que patea la puerta en el último minuto dice, ¿por qué no ascendemos? ¿Escuchaste al piloto hablar antes sobre ascender al nivel de vuelo 385, 38.500 pies? Ahora, en ese tablero viste que dice 3.900 pies. Así que supongo que se refería a 39.000 pies, pero... De acuerdo, supongamos que el avión está a 39.000 pies. Y si estás haciendo un largo vuelo a través del océano, estarás muy pesado.
Bueno, no estarás más alto que eso cuando estás lleno de combustible y aún te queda un largo vuelo por recorrer. Entonces, el avión a 39,000 pies está muy alto. Puede subir más, pero normalmente no cuando está lleno de gente y combustible. Pero hey, cuando has secuestrado un avión, supongo que puedes exigir lo que quieras. Bien, volvamos a decisión crítica. Jesus, they're climbing. I'm climbing with them. There's too much stress on the sleeve. Listen to me! Listen to me! Someone has got to close the hatch now or we're all gonna die! Do it now! We're losing pressure. Colonel! We're not gonna make it! You are... Me encantan estas películas de los 90 y las frases ingeniosas. No lo vamos a lograr. ¡Tú sí! Así que el avión golpeó turbulencias, lo cual es normal. Y eso lo causa la cortante del viento, tiene sentido. Pero a esa altitud no vas a tener una cizalladura del viento que va a derribar un avión a miles de pies. Si hay turbulencia, podrías avanzar 20 o 30 pies, pero no miles de pies como se muestra en la película. Y escuchas al capitán hablando de lo pesada que es. Ahora, asumo que se están refiriendo al otro avión, que se encuentra en la parte inferior de ellos, pero eso no tiene sentido. Ese avión no está afectando las alas, ni la sustentación, ni nada por el estilo. Y obviamente la idea es que no puedas saber que el otro avión está allí. Así que eso tampoco tiene sentido, como los pilotos van diciendo, ¡ay, es tan pesado! Eso no tiene sentido porque no debería haber ningún impacto sobre el avión por debajo del otro. Sin embargo, si el avión comenzara a caer así, los pilotos quitarían el piloto automático. Pero por lo general, como se muestra allí, el capitán vuela el avión de forma manual a esa altitud. Pero los pilotos no lo hacemos porque somos perezosos por naturaleza. Pero si el avión comenzara a descender a miles de pies, como lo muestran aquí, los pilotos tendrían el piloto automático desconectado para asegurarse de que tomamos el control de la aeronave, porque como siempre digo, seguridad, esa es nuestra prioridad número 1. Así que eso no tiene sentido. Bien, volvamos a la película. Well, I'm gonna have to check the equipment in the avionics room. Show me this room. Yeah. Can I get you to move over here, please? Move. Sorry about that. Hey, give me a break. If you want to go down there, you go ahead. Quiet. De acuerdo, Ken, el copiloto está mirando el panel superior y presionando interruptores al azar. Nosotros no hacemos eso. La única vez que pulsamos interruptores es cuando se trata de una lista de verificación o algún libro que nos dirá en qué momento hacerlo. No presionamos interruptores al azar y solo vemos lo que hará. No es así como funciona cuando estás volando. La otra cosa que quiero mencionar es la habitación en la que se encuentran estos comandos. La habitación a la que está bajando el primer oficial. Esa es una habitación real que existe, pero no es tan grande como la muestran en este video. Esta es la foto que tomé mientras estaba en esa área. Como puedes ver, no es tan grande como se muestra aquí, pero sí existe. Además, no hay múltiples escondites o habitaciones ahí dentro.
Es un compartimento para los dispositivos electrónicos que usamos para manejar la aeronave. Solo quería aclarar ese punto para el futuro. Volvamos a la película. Hay muchas cosas que están pasando en esta escena. Primero, hay una pregunta que me hacen a menudo sobre los disparos de armas en el avión, lo que pasaría en este escenario. Ahora, si disparas una bala a un avión y fuera a salir por la pared del avión llamado el casco, eso tal vez no rompería el avión. Los aviones filtran el aire, siempre estamos bombeando presurización en el avión. Así que, ¿con una bala puedes destrozar un avión? No. ¿Con múltiples balas en un lugar estratégico sí puedes hacerlo? Sí, tal vez lo harían. ¿Cuál sería el lugar de ese avión? Literalmente no tengo idea. Soy piloto, no soy ingeniero. Y no soy tan inteligente. Pero sí, muchas balas en el lugar correcto podría hacer que el agujero falle. Eso es posible. Acertaron algunas cosas en esta escena. Por ejemplo, la máscara de oxígeno se caería porque la presurización del avión estaría muy alta. Una de las cosas que faltó aquí es que el avión se empañaría con vapores de agua. Eso lo explico con detalle en Hollywood vs. Realidad de la película Náufrago. Algo que me llamó la atención es la cantidad de servilletas volando. Supongo que las azafatas repartieron servilletas en grandes cantidades. Y no han estado caminando por los pasillos recogiéndolas, aunque sé que las azafatas pasan por ahí con la bolsa para recoger basura. Pero a veces a la gente le gusta acumular basura y la dejan en sus bandejas. Y sí, ves servilletas volando por todas partes. Eso me llamó la atención. Ahora, algo que es un poco Hollywood de esta escena es que ves a la gente cayendo hacia atrás. Lo que pasa en este escenario es que los pilotos retiran la potencia y lo ponen en un descenso de velocidad fija para bajar a 10 o 14,000 pies lo más rápido posible. Y hay algunas razones para eso, pero esencialmente lo que queremos es llevar a la gente a una altitud que, sin importar de que se pongan o no las máscaras de oxígeno, sean capaces de respirar. Y eso será entre 10 y 14,000 pies, dependiendo de dónde te encuentres en el mundo, si estás sobre el océano o sobre montañas o cosas así. La gente no estaría cayendo hacia atrás, sino hacia adelante, porque los pilotos entrarían en una bajada empinada. Primero se ponen las máscaras de oxígeno y luego comienzan ese descenso yendo cuesta abajo lo más rápido. Eso es algo de lo que hablé mucho en la película Castaway de Hollywood vs. Realidad. Bien, volvamos a la película. Come in, Dulles. Dulles, this is Oceanic 343 Heavy requesting emergency landing. We are low on fuel, we have structural damage, but we are stable and in control. 343 Heavy, this is Dulles. You're cleared for an emergency landing. 1L North. Crash crew standing by. Bien, debo pausar esto rápido porque están hablando con la torre y así no funciona. Tienes diferentes controles de aproximación con los que hablarás antes de llegar al aeropuerto en el que te encuentras y la gente que ves en la torre, hablamos con ellos los últimos minutos. Pero ellos tienen un largo camino por recorrer antes de hablar con la torre, así que eso no tiene sentido. Pero eso no es lo peor de esta escena. Le autoriza a aterrizar en 1L norte. Lo que eso significa es 1 es la dirección de la pista, L indica izquierda o derecha. Si tiene dos pistas que corren en la misma dirección, es posible que tengas un 1 a la izquierda y un 1 a la derecha. Pero no dirás 1L norte, lo que dirás es 1 izquierda o 1 derecha. Así que 1L norte no tiene sentido, incluso un piloto privado o uno que esté comenzando sabe que no es correcto. Pero el lado positivo es que hay un 1 izquierda en Dulles, así que esa pista existe y acertaron en esa parte. Bien, este es el segundo Hollywood vs. Realidad que hablan del aeropuerto de Dulles. También tuvo lugar la película Die Hard 2 de Hollywood vs. Realidad. No sé qué pasaba en los 90s y por qué querían promocionar ese aeropuerto. En la siguiente escena, todos los terroristas fueron asesinados, pero justo antes de que mataran a los últimos, mataron a los dos pilotos, así que todos los pilotos están muertos. Volvamos a la película.
Are you a pilot? You gotta help me here. I've had a few lessons, but never really solid. Okay, all right. We're probably lined up for landing. There it is. There's the airport. Right out there, you see it? Okay, I got it. All right. All right, pilot's operating handbook. That's what I need. Right over there, probably. Pilot's operating Okay, handbook. I don't see it. I don't see it. What does it look like? Something that says flight manual. Flight manual. Right back there. Flight manual. Right in the back. Flight manual. Okay, I got it. Quick. Flight manual. Okay. What should I look for? The normal procedures. Landing approach speeds. Approach speeds. Okay, here it is. I got it. What does it say for final approach speeds? Final approach speeds. Okay. Over 600,000 pounds, 150 knots. Under 400,000 pounds, 120 knots. Split it, 140 knots. All right. We're doing 220 knots. Reduce power. Nose down. Muy rápido explicaré lo que dijo. Dijo que nunca había hecho un solo. Lo que pasa cuando vas a la escuela de vuelo es que después de haber realizado algunas lecciones en alguna etapa de tu entrenamiento, te van a enviar a volar solo. Y eso se llama hacer solos, volar solo. Así que él está diciendo que nunca ha hecho un solo, no ha completado esa parte de su entrenamiento, no ha volado solo. Eso es algo que sueles hacer alrededor de las 20 horas, dependiendo de tu entrenamiento. Así que eso es real. Lo que no es tan real es lo rápido que Halle Berry es capaz de encontrar cosas en el manual. Había momentos en los que estudiaba o entrenaba y pasaba 20 o 30 minutos investigando un manual para encontrar algo, y ella fue capaz de encontrarlo en segundos. Pero lo que sí me gusta es que Halle pudo identificar rápidamente el aeropuerto. Nuevamente, es como esa película de Sully. Tienes asistentes de vuelo que son el héroe anónimo de la aviación. Y pudo identificar y encontrar rápidamente ese aeropuerto cuando el piloto no era capaz de hacerlo. Bueno, volvamos a decisión crítica. 70 knots. It's getting loose. I'm losing control of the airplane. What's wrong? Flaps! How much flaps can I put in? 170 knots. Quick! Flaps. 170 knots. Any amount of flaps you want. There. 160. There we go. 150. 140. 130. Oh. What the hell? I'm gonna stall! I'm stalling! Power up! 140, 150 knots. Here we go. Wait a minute. Landing gear. Okay. All right, here we go. We're gonna land. Oh man, we're long. We're long. What the hell? Oh, he's way too high. Come on, go. I missed it. I'm over. Un flap es algo que sale por la parte trasera del ala. Permite que el avión vuele a una velocidad más lenta. Lo usamos en el despegue para poder salir de la pista en una distancia más corta. Y lo usamos para aterrizar más lento, así necesitamos menos pista para detenernos. Eso es un flap. Lo necesitamos para despegar y aterrizar. De nuevo, me impresionó lo rápido que Halle fue capaz de encontrar eso en el manual porque son enormes. Él dice que se está estancando. Eso es cuando no hay suficiente flujo de aire pasando por las alas. Y no va a producir suficiente sustentación. Así que no hay suficiente flujo de aire, el avión se caerá del cielo. Tiene sentido, pero quería explicar por qué dice que se están estancando. Y quería explicarlo. Y por último, me encanta cómo critican los bomberos. Un tipo que tenga 20 horas de vuelo pilotando un avión que nunca ha volado y dicen, ¿qué estás haciendo? Ya sabes, si nunca has volado un avión antes, vas a apestar, y si solo tienes 20 horas de vuelo y estás volando un 747 solo, el hecho de que lo mantengas en el aire es un buen trabajo. Bueno, escena final. Power up. I'll climb. Come on. All right. Now what the hell do I do? You're gonna have to turn around for another approach. I can't handle the airplane. I can't turn around. Yes, you can. Frederick Field's got to be ahead. It's my airport. I know where I am. I can do this. All right. Line it up for 2-6. There it is. All right. Now, reduce power.
Para ser justos con el director, sí estaban aterrizando en uno a la izquierda y volvieron a subir para hacerlo de nuevo. Se dirigían en dirección a Frederick, Maryland, así que esa parte es correcta. Lo que no tiene sentido es cómo Hallie le dice que tiene que volver a entrar e intentarlo de nuevo. Dice que no puede girar, pero tiene que girar si va a aterrizar en una pista o aeropuerto diferente. Debe girar en esa dirección porque va a aterrizar en otro sentido en la pista 26. Lo que debió hacer era escuchar a Hallie. Como nota para todos los nuevos pilotos, escucha a tus asistentes de vuelo porque a veces saben más que tú. Ahora, eso trae otro buen punto. No hay pista 26 en Frederick, Maryland. Es una pista muy corta. La pista allí es de unos 5,000 pies y la pista en la que estaba tratando de aterrizar en Dulles tiene unos 9,000 pies. Así que es la mitad del tamaño. Y si no puedes llegar a una pista de 9,000 pies, no estoy seguro de por qué apuntarías a una pista de 5,000 pies, que es mucho más corta. Como muchas cosas en la aviación, depende de la toma de decisiones y sin duda sería una mala decisión. Sin embargo, debes darles crédito por usar toda la pista, incluyendo la valla y las luces de aterrizaje que ni siquiera clasifican como parte de la pista. Pero no creo que sea necesario anunciar que estás abajo cuando lo estás destrozando todo. Todos en la parte de atrás saben que estás en el suelo. Si te gustó este video, te van a encantar estos dos de aquí arriba. Me encanta saber de ti. Hasta la próxima. Mantén el lado azul arriba.